Hola clase, bienvenidos y bienvenidas al programa Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a prestar mucha atención porque aprenderemos mientras exploramos y nos divertimos. Yo soy Daira Blanco Vindas, su maestra de sexto año. Y se deben estar preguntando, bueno, ¿y qué vamos a necesitar el día de hoy? Bien, al igual que la lección anterior, vamos a necesitar ganas de crear, pero también lápiz, cuaderno, borrador, en fin, sus útiles escolares. Así que van a buscarlos para poder empezar. Muy bien, también el día de hoy ustedes deben estar pensando, bueno, ¿y qué será lo que vamos a trabajar? Bien, vamos a trabajar con muchísima imaginación porque yo les voy a ir leyendo unas palabras y ustedes van a prestar mucha atención en cada una de esas palabras y esas frases que vamos a leer. ¿Para qué? Bueno, necesitamos que ustedes encuentren algunas pistas importantes sobre la ortografía y el acento. ¿Se apuntan? Bien, vamos entonces. Veamos las siguientes palabras. ¿Dónde tienen la sílaba tónica? Círculo, circulo. La voy a pronunciar nuevamente. Círculo, circulo. Les coloqué ahí una imagen para que nos haga referencia a cada uno de los significados de esas dos palabras. Círculo y circulo. ¿No creen que las dos se ven muy parecidas? ¿Qué es lo que la diferencia a una de la otra? Vamos a observar la siguiente imagen. En esta imagen yo puedo observar que me están señalando una figura geométrica, pero les voy a leer la palabra círculo dentro de una frase para que observemos el ejemplo de uso de esta palabra. Esa señal de tránsito tiene forma de círculo. ¿Lo ven? Círculo haciendo referencia a una figura geométrica. Mañana circulo en bicicleta por el pueblo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿A qué me está haciendo referencia la palabra círculo? Bueno, está utilizada como un sinónimo de transitar o de andar. ¿Ven que sí hay diferencia en esas dos palabras? Resulta que la ortografía es muy importante porque desde el momento en el que nosotros escribimos, tenemos que asegurarnos que la persona que lee el mensaje nos comprenda tal cual lo que nosotros deseamos que ellos lean e interpreten. Si yo utilizo o no utilizo una ortografía adecuada, el mensaje se va a distorsionar. Veamos estos ejemplos. En el primero, voy a hacer referencia a una coma. Cuando yo estoy leyendo y me encuentro una coma, repasemos. ¿Qué debo de hacer? Una pausa. Entonces, en la primera frase dice, abuela, me compro una manzana para desayunar. Y en la segunda frase dice, abuela, me compró una manzana para desayunar. ¿Se dieron cuenta? Encontramos las diferencias. ¿Qué ocurrió en ambos casos? ¿Quién compra la manzana? ¿Será la abuela o será el niño? ¿Me compro o compró? ¿Se dan cuenta? Es diferente. ¿Qué hacía diferente a esas palabras? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia en esas palabras? Muy bien, los tipos de acento, ¿cierto? Porque en una encontramos una tilde
y en la otra no encontramos tilde y la manera en que la pronunciamos le da otro significado y nos hace entender otra cosa, ¿cierto? Muy bien. Resulta que nosotros podemos hacer la diferencia entre los tipos de acento, los tipos de sílabas y la clasificación de las palabras según su acento. Pero probablemente se deben estar preguntando, bueno, pero ¿para qué eso? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ustedes entienden para qué será que necesito saber la diferencia entre una palabra, aguda, grave o esdrújula? ¿Con qué necesidad? Bueno, tal como lo vimos en los ejemplos anteriores, necesitamos saberlo para darle un correcto sentido a lo que comunicamos. Y que la persona que recibe ese mensaje nos comprenda y nos entienda. Bueno, los voy a invitar entonces a prestar atención a las siguientes imágenes y explicación que voy a ir dando. ¿Qué es el acento? Bueno, el acento es la mayor intensidad con la que pronunciamos una sílaba que forma alguna palabra. No necesariamente es la tilde. El acento es la intensidad con que yo pronuncio una sílaba, la sílaba. En español, las palabras tienen una sílaba tónica. ¿Recuerdan por qué se llama así? Muy bien, porque es la que suena más fuerte. Excelente. Entonces, ¿cómo se llaman las otras sílabas? Átonas, correcto, son las que no tienen ese esfuerzo de voz. Las palabras siempre van a tener una sílaba tónica y el resto van a ser sílabas átonas. Veamos este ejemplo. Tenemos la palabra lapicero. Cuando yo quiero saber cuál es la sílaba tónica y cuáles son las sílabas átonas de una palabra, necesito separarlas por sílabas. Siempre. Vemos el segundo caso. Lapicero. Quiero saber cuál es la sílaba tónica. Hay un ejemplo que siempre hemos hecho. Se los voy a pronunciar. Lapicero. Así decimos. No, ¿verdad? Suena mal. Lapicero. ¿Así lo pronunciamos? No. ¿Y si yo digo lapicero? ¿Tendrá sentido? No. Yo digo lapicero. C es la sílaba tónica. Muy bien. ¿Qué pasa con lapiro? Son las sílabas átonas. Vamos a observar este otro ejemplo. Esta palabra es muy curiosa y está dentro de un grupo de palabras que se llaman tritónicas. Y vean por qué. La primera palabra dice depósito. ¿Ven dónde llevan la sílaba tónica? Depósito. Yo puedo decir el depósito en el banco o el depósito de madera. La segunda palabra, vean dónde lleva la sílaba tónica, en sí, y yo digo deposito. Yo voy al banco y deposito el dinero, o yo deposito la basura en su lugar. Vean el último ejemplo, depositó. Mamá depositó en el banco. ¿Vieron? Según la sílaba tónica, la palabra va a adquirir un significado diferente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Encontraron alguna diferencia? Pues sí, dos palabras llevan tilde y una no la lleva. Excelente. Llevaban tilde dos y una no la llevaban. Ustedes podemos recordar o recuerdan con esto que les acabo de decir, ¿cómo se llamaban los tipos de acento que tienen las palabras? El prosódico y el ortográfico. ¿Recuerdan qué era acento prosódico y qué era acento ortográfico? A ver, pensemos. Ortográfico me suena a ortografía. Muy bien, podemos hacer ese tipo de relación. Observemos las siguientes imágenes, por favor. El acento prosódico se refiere a la mayor intensidad de la pronunciación de la sílaba tónica. En este ejemplo, yo digo cuaderno. La sílaba tónica es der y el acento que tiene esta palabra es acento prosódico. Muy bien. El acento ortográfico, en cambio, marca el acento mediante una tilde que se coloca encima de la vocal de la sílaba tónica. Por ejemplo, en la palabra lápices. El acento ortográfico está en la.
y lleva tilde. Ah, por eso es acento ortográfico. Excelente. Recordemos, todas las palabras tienen acento, ya sea que se tilden o no. Muy bien. Pero nosotros necesitamos entender cuándo sé que lleva una palabra tilde, porque ya sabemos que hay acento prosódico y acento ortográfico, pero ¿cuándo es que una palabra lleva tilde? Muy bien. Para adentrarnos en ese mundo, yo necesito que observemos esta imagen que les presento acá, para hacer referencia a las leyes del acento. Tengo la palabra mariposa, la tengo separada por sonidos, mariposa, porque vamos a ubicar el lugar de la sílaba en cada palabra, o en esta palabra específicamente. Sa es la última sílaba, po es la penúltima sílaba, ri ocupa el lugar de antepenúltima y ma es la trasantepenúltima sílaba. Entonces, las palabras tienen última, penúltima, antepenúltima y trasantepenúltima sílaba. ¿Para qué saber eso? Bueno, ahora sí, para adentrarnos a las leyes del acento. ¿Cuáles son las leyes del acento? Aquellas que me hacen referencia a agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Veamos, las agudas tienen el acento en la última sílaba. Se tildan las terminadas en N, S o vocal. Por ejemplo, pared y ciprés. ¿Pero por qué pared no se tilda? Ah, porque la ley dice que solo se nos van a tildar las terminadas en N, S o vocal. En este caso, ciprés sí se tilda, sí lleva tilde porque termina en S. Muy bien. ¿Cuáles de las siguientes palabras llevarán tilde entonces, según lo que acabamos de escuchar? Tenemos la palabra avión, champú y explorar. Pensemos. Son agudas, por supuesto. Excelente. Avión y champú se tildan. Avión termina en N, champú termina en U y explorar termina en R. Por eso no se tilda explorar, pero sí se tildaban avión y champú. ¿Lo ven? Así hemos aplicado las ley de las agudas. Vamos con las graves. Tienen el acento en la penúltima sílaba. Se tildan las terminadas en consonante, pero que no sean N, S o vocal. Les doy ejemplos. Árbol, sueño. ¿Por qué es que sueño no se tilda? Claro, porque termina en vocal. Y árbol sí se tilda. Bueno, aparte de que ya vimos que lleva el acento en la penúltima sílaba, se tilda porque termina en una consonante que no es ni S ni N. Excelente, muy bien. Ahora sí, de estas tres palabras, ¿cuáles son graves? Tenemos campana, lápiz, escribir. Pensemos. Apliquemos lo que acabamos de escuchar. Vamos a ver. Muy bien. Campana y lápiz son palabras graves. Escribir. ¿Dónde ubicamos la palabra escribir? Aguda, porque lleva el acento en la última sílaba, como está señalado ahí. Buen trabajo. Tenemos ahora el grupo de las esdrújulas. Las esdrújulas tienen el acento en la antepenúltima sílaba y estas se tildan todas. Por ejemplo, sábado, pájaro, la misma palabra esdrújula. Muy bien. ¿Cuáles palabras son esdrújulas de este grupo que les estoy mostrando? Estrella, sótano, cómplice. Vamos a pensar. Vamos a aplicar la regla. Veremos. Muy bien. Son esdrújulas, cómplice y sótano. ¡Ey!
Recuerden que las esdrújulas se tildan todas, entonces por eso sótano y cómplice llevan su tilde en la sílaba con el mayor esfuerzo de voz. Muy bien. ¿Qué sucedió con estrella? Lleva el acento en la penúltima sílaba, entonces se me convierte en una grave. Pero también tenemos otro grupo. Tenemos el grupo de las sobreesdrújulas. Y las sobreesdrújulas llevan el acento en la trasantepenúltima sílaba. Así de complicado pronunciar. Trasantepenúltima sílaba. Y se tildan todas excepto aquellas que están formadas por el sufijo mente y alguna palabra sin tilde. Les doy dos ejemplos. Cómaselo. Amigablemente. Esas dos son sobreesdrújulas. Muy bien. Ahora sí, ¿cuáles de estas tres palabras que les estoy presentando acá son sobreesdrújulas? Págamelo, recíbemelo, rapidísimo. ¿Pensamos? Aplicamos la ley que acabamos de escuchar y observamos. Muy bien. Págamelo, recíbemelo. Son las palabras sobreesdrújulas. ¿Qué sucedió con rapidísimo? Vamos a observar. Muy bien, es esdrújula. Excelente. ¿Qué les ha parecido? ¿Verdad que es interesante y estamos refrescando conocimientos? Muy bien. Para reforzar esto que acabamos de observar, los invito más bien a que observemos un video en referencia a este tema. Las palabras las podemos clasificar de muchas formas. Una de ellas es según el lugar que ocupe el acento en la palabra. El acento es la mayor fuerza de la voz cuando se pronuncia determinada sílaba en una palabra. Haga el intento. ¿Dónde llevan el acento estas palabras? Cáscara. El acento o sílaba tónica está en cas. En la palabra chicharrón es muy fácil identificar el acento. ¿Dónde se da la mayor fuerza de la voz? Exacto, en la sílaba ron. En la palabra cilindro, ¿el acento en qué sílaba está? Correcto, el acento está en la sílaba lin. La sílaba con mayor intensidad puede ocupar diferentes lugares. Por eso es importante que recuerde estas posiciones: última, penúltima, antepenúltima. Pronuncie y escuche atentamente estas palabras: Panamá, collar, nacional, salmón. ¿Dónde llevan el acento? Observe que todas las palabras llevan el acento en la última sílaba. A las palabras que tienen el acento en la última sílaba se les clasifica como agudas. Fíjese que algunas se tildan, pero otras no. ¿Por qué será? Porque se tildan las palabras agudas que terminan en N, S o vocal. Las que terminan en otra letra no se tildan. Estas palabras son agudas, pero no se tildan porque terminan en una letra que no es N, S o vocal. Pronuncie estas palabras. Determine dónde está el acento. Árbol, abuelo, Cristóbal, cinta. El acento en estas palabras está antes de la última sílaba, es decir, en la penúltima sílaba. Las palabras que llevan el acento en la penúltima sílaba se clasifican como graves. Observe que unas se tildan y otras no. ¿Por qué? Se tildan las palabras graves
que no terminan en N, S o vocal. Estas palabras llevan tilde porque son palabras graves que terminan en otras letras que no son N, S o vocal. Estas palabras también son graves, pero fíjese que no tienen tilde porque terminan en N, S o vocal. Échale un vistazo a estas palabras. Note que todas llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Un detalle relevante es que todas las palabras esdrújulas se tildan, sin importar en qué letra terminan. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué le parece si hacemos un repaso? Recuerde que el acento, si está en la última sílaba, la palabra es aguda. Si está en la penúltima sílaba, es grave. Y si se encuentra en la antepenúltima sílaba, es esdrújula. Para determinar si una palabra debe llevar tilde o no, siga estos pasos. Número 1. Fíjese antes si la palabra tiene diptongo, hiato o triptongo, porque si no lo hace, la división silábica será errónea. Número 2. Divídala en sílabas. Número 3. Determine dónde está la sílaba tónica. Una vez que sabe cuál es la sílaba tónica que lleva el acento, piense en qué lugar está. En la última, penúltima o antepenúltima sílaba. Recuerde, si el acento está en la última sílaba, es una aguda. Si está en la penúltima sílaba, es una palabra grave. Si el acento está en el antepenúltimo lugar, es una palabra esdrújula. No olvide, se tildan las agudas que terminan en N, S o vocal. Se tildan las graves que no terminan en N, S o vocal. Y todas las esdrújulas sí se tildan. Muy bien, hemos hecho un gran trabajo. Los felicito y las felicito. Lo hemos logrado. Excelente, pero ¿qué les parece si recapitulamos toda esta información que en este momento hemos abordado? Recordemos, todas las palabras tienen acento prosódico, pero no todas las palabras tienen acento ortográfico o tilde. Entonces, colocar la tilde va a depender del lugar que ocupa la sílaba tónica dentro de la palabra. Muy bien, aquí es donde ponemos en práctica las leyes del acento que hemos trabajado sobre agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Ahora, es importante que reflexionemos sobre el trabajo que hasta el momento hemos realizado. Les voy a pedir que reflexionen sobre estas preguntas que yo les voy a realizar. Para que las palabras que escribimos tengan sentido dentro de un texto, ¿realmente siento importante para mi vida comunicarme con claridad, ya sea oralmente o por algún medio escrito? Muy bien. Otra pregunta. ¿Recuerdo cuáles son los tipos de acento que estudiamos hoy? Tipos de acento. Excelente, esos son. Y en cuanto al uso de la tilde, ¿recuerdo cuáles son las leyes del acento? A ver. Eran 4, agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Pero las recuerdo cada una. Muy bien, lo hemos hecho maravilloso, los felicito de verdad. Ahora sí, vamos a ver cómo me sentí al pensar en las leyes del acento para saber si debo o no debo tildar una palabra. Me sentí cómodo,
me sentí tranquilo o al contrario, me sentí un poco nervioso. Muy bien, excelente, y es que de eso se trata. Ahora les voy a dejar un reto. Necesito que ustedes todos los días se sienten, observen a su alrededor e intenten escribir o anotar palabras que están viendo ahí. Puede ser montaña, mesa, silla, zapato, comida, la que sea. Pero la escriben y van a tratar de recordar esas leyes del acento para identificar si esa palabra que usted está escribiendo ahí necesita tilde o no necesita. Pero nos vamos a ir un poquito más allá y los voy a invitar también a que escriban un mensaje positivo, un mensaje bonito a algún familiar, a alguna amistad. Pero cuando lo están escribiendo, necesito que observen muy bien las palabras que están escribiendo para darle la acentuación correcta y colocarle el acento, ya sea ortográfico o bien el prosódico que le corresponde. ¿Para qué? Para que las personas que leen nuestro mensaje nos entiendan adecuadamente lo que les queremos decir. De esta manera hemos llegado al final del programa del día de hoy. Los espero en la próxima clase. Hasta la próxima.